Hola nuevamente, soy Moisés Yique y te presento Escuela Sabática Joven. Ponle actitud y vamos con el ejemplar titulado El mensaje a los Hebreos. Lección número 2, El mensaje de Hebreos. Como vimos en la lección anterior, el libro de Hebreos fue dirigido específicamente a los que estaban sufriendo por causa de la fe en Jesús y que por su causa sufrían tristeza y desconsolación constante. Hebreos brindó un mensaje de esperanza que fue como una pequeña luz que empezó a iluminar la terrible oscuridad de este mundo. El contenido del mensaje es cristocéntrico, y es que cada lector puede asegurar con alegría que en el presente Jesús intercede por nosotros ante el Padre y en el futuro Jesús nos llevará al hogar que fue a preparar cuando partió al cielo. Veamos un panorama de los gobernantes de este mundo. Cuando Jesús creó el planeta en 7 días, le correspondía por derecho de creación. Luego, Satanás logró introducir el pecado a través de la pareja edénica y con ello usurpó el derecho de gobernador. Sin embargo, como bien sabemos por las profecías y por la confirmación de la historia, Jesús tomó la forma humana y murió en la cruz, recuperando así la pertenencia del mundo por derecho de redención. Habiendo cumplido con su parte en la tierra, en el cielo le esperaba una ceremonia donde el Padre mismo lo entronizaría como el Rey eterno. Primero, lo adopta como su Hijo real, luego lo presenta en el concilio celestial y recibe la adoración de los ángeles, y finalmente lo corona dándole el poder para gobernar todo lo que fue creado por él. Hay una similitud interesante entre Jesús y David, pues aplicando la tipología bíblica, David actúa como un tipo y Jesús como su antitipo. Es decir, algunas cosas que hizo David se cumplieron también en la vida de Jesús. Por ejemplo, David fue ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel. Jesús fue ungido por Dios como señal que sería el rey soberano del mundo entero. David se enfrentó al gigante Goliat, un guerrero que nadie había podido vencer hasta ese momento. Jesús se enfrentó a Satanás, quien hasta ese momento había hecho pecar a toda la raza humana, y nadie podía vencer sus tentaciones. Finalmente, David venció y por ende Israel ganó la batalla. Jesús venció y todo aquel que lo acepte en su corazón obtendrá por supuesto la misma victoria. Por ello, es necesario que conozcamos y obtengamos la armadura de Dios que nos muestra Efesios 6, ceñirnos con la cintura de la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, calzarnos los pies con el celo por el Evangelio, tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la misma palabra de Dios. La generación del desierto ha sido muy comparada a la iglesia primitiva. Ambos presenciaron el poder de Dios, los primeros a través de las maravillas en Egipto, los otros a través de los milagros de Jesús. Ambos escucharon la voz de Dios, los primeros a través de los 10 mandamientos, los otros a través de la voz misma de Jesús. Además, ambas generaciones tuvieron la compañía divina, los primeros a través de la columna de nube y de fuego y los otros con la compañía de Jesús en la tierra. Y por último, las dos generaciones fueron alimentadas por Dios, los primeros con el maná del cielo y el agua de la roca y los otros con el pan y el vino que Jesús mismo les compartió en la última cena. Pero a los del desierto les faltó la fe justo antes de ingresar a la tierra prometida. Hoy en día, nosotros estamos al borde de una tierra prometida mayor, la Canaán celestial, y no podemos darnos el lujo de perder la fe en estas alturas de la vida. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús, como mediador, nos ofrece un nuevo pacto. El antiguo tuvo su desarrollo en el santuario terrenal, pero que obviamente fue creado para comprender aquel santuario celestial que levantó el Señor. Veamos algunos puntos de comparación. El santuario terrenal fue ministrado por un sacerdote humano y por ende pecador. El santuario celestial es ministrado por Jesús, un sacerdote sin pecado. El sacerdote del santuario terrenal es capacitado para explicar la ley. El del santuario celestial, que es Jesús, no solo explica la ley, sino también la implanta en nuestros corazones. El sacerdote terrenal
bendice al pueblo en el nombre de Dios, mientras que la mayor bendición que puede darnos el sumo sacerdote, Jesús, es el acceso a la presencia misma del Padre. El santuario terrenal es solo sombra y figura construido por el hombre. El santuario celestial es el verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. En el santuario terrenal se ofrecían sacrificios de animales que no son capaces de limpiar la conciencia humana, mientras que en el santuario celestial tiene como sacrificio al Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús, y su sangre puede limpiar nuestra conciencia. Muchos seguidores de Jesús cometieron un grave error, se hicieron reacios a abandonar los símbolos y pues como resultado perdieron de vista los maravillosos beneficios que el ministerio de Jesús les ofrecía. Hoy en día hay personas que siguen cometiendo el mismo error, pero es menester que tengamos en cuenta que los símbolos fueron empleados no para centrarse en sí mismos, sino que tenían la función de llevar nuestros ojos a Jesús. Si tienes algún punto que te llamó la atención o si adquiriste alguna nueva enseñanza, escríbela en la caja de los comentarios. Visita mi blog en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario y descarga las diapositivas para tu clase de escuela sabática joven. Un abrazo y hasta la próxima.